9. Germán, gusto en saludarte, Germán Martínez, senador. Buen jueves. Ciro, por la mañana, Manuel, querido auditorio. Buen día, señor senador. Con gusto. ¿Cómo tendremos que interpretar esta fecha que dio Lorenzo Córdoba en una entrevista aquí en la mañana, diciendo que el 2 de junio es una especie de... No es una especie, es una fecha fatal. Si parece entonces las 6 leyes electorales, o 4 o 5 de ellas, de este plan B, están vigentes, con esas se va a jugar la elección del 2024. Y ya no falta tanto para el 2 de junio. Buen día, Germán. Muy buen día, Ciro. Sí, escuché toda la entrevista que le hiciste a Lorenzo Córdoba. Esa fecha se debe interpretar como que si no se ha pronunciado la Corte, las leyes vigentes que están ahorita mantendrán su vigencia, digamos, o si no lo ha suspendido la Corte. Esa fecha... ¿La Corte o un juez? La Corte, ¿O un tribunal? Sí, o un juez. Yo creo que la Corte tendrá que acumular todos estos asuntos, todos estos litigios que va a haber por todos lados para resolver de una sola manera esto. No puede darse el lujo tampoco el Poder Judicial de resolver un juez de una manera, un juez de otra. Y debo decir que quien tiene competencia para asuntos laborales del instituto es el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, el Tribunal Electoral que preside el magistrado Reyes Rodríguez. Ese es el órgano autorizado para resolver los conflictos laborales. Mira, Ciro, es una pena que tengamos un presidente que le gusta el conflicto, la bronca, y que de eso hace su eje de su gobierno, que le gusta el pleito. Tenemos un presidente pleitero. Y esto es eso. El INE no es más que un pleito más para que se emprobleme la elección del 24. Así dijo Lorenzo Córdoba. El objetivo es que la elección del 24 sea un problema. Sí, porque se debilita la organización, sí, porque se vulnera la fiscalización, sí, porque los plazos para hacer el padrón se acortan. Mira, Francisco I. Madero quería un sufragio efectivo, y el sufragio efectivo tiene dos partes claritas de entender. Un sufragio libremente emitido, un voto que sea libre, que no sea comprado, que no sea coercionado, que no sea a la fuerza, que sea en secreto, que sea con una credencial para votar con fotografía. Y esa es una parte del sufragio efectivo, un voto libremente emitido. Pero la Constitución también habla, y eso es lo que está defendiendo Lorenzo Córdoba, un sufragio efectivo también implica un voto profesionalmente contado. La palabra profesional está en la Constitución. Hay un servicio profesional electoral, que es al que se refirieron los 11 consejeros electorales, que son profesionistas de contar los votos. Eso en México ha dado garantía. Voto libremente emitido, sufragio profesionalmente contado. Que no se cuenten doble, que no voten los muertos, que no haya carruseles. Esas expresiones, carruseles es que votaban en varias casillas una misma persona, que no haya mapaches electorales. Eso es contar profesionalmente los votos. Y entonces eso es lo que se está poniendo en riesgo, y lo que ya se puso en riesgo, que ya se publicó la Ley General de Comunicación y la Ley General de Responsabilidades Administrativas, publicada el 27 de diciembre pasado, es que ya con absoluta desfachatez, los servidores públicos puedan hacer propaganda gubernamental y hagan lo que se les pegue la gana, y Claudia se ponga por todos los espectaculares de la ciudad y luego se diga que no, y que todos estamos a gusto aquí en este país, y que la carabina de AMLO. La verdad, todas estas intromisiones gubernamentales de propaganda gubernamental no controlada, de dinero público en las campañas, ya no tiene límites, ya no tiene rendición de cuentas, y ya no tiene ni sanciones. Y entonces, con estas nuevas normas, se acaba la neutralidad de quien ejerce el poder para todos, y ahora ya solo ejerce el poder para mantenerse en él de manera ilícita, y ejerce su influencia, que debe ser para gobernar a todos, solo en favor de su partido,
como lo sufrimos los mexicanos durante más de medio siglo con el PRI. Ha resucitado el viejo PRI ha resucitado en estas leyes electorales que, como bien dijo Lorenzo Córdoba, y lo sostengo, es una carnicería para despanzurrar, esa fue la palabra que yo usé, para despanzurrar al INE, al árbitro, y generar bronca, generar conflicto, porque el conflicto es la esencia de la que surgió el presidente López Obrador, y ahí se siente cómodo. En el conflicto con el CIDE, en el conflicto con los rusos, dijo que los tanques mal, es conflicto con Estados Unidos, en el conflicto se mete al conflicto de Perú, y en el conflicto con la UNAM, y la UNAM conservadores, y en el conflicto con Loret, y en el conflicto con Ciro Gómez Leiva, que hasta fue capaz de autoatentarse. Le gusta el conflicto, le gusta el pleito. En ese sentido, pues es el Palacio Nacional una cantina donde en lugar de pacificar, se cantan, pues iba a decir una palabra que no se debe decir, que solo se dicen cantinas, pero pues donde se cantan pleitos. Bueno, oye, y los grupos opositores llaman otra vez a la gente a salir a las calles el último domingo de febrero. Riesgoso, difícil, ¿no? Por el tamaño de la primera convocatoria, la de noviembre. 13. La del noviembre 13 fue, y ahora va a ser 26, sí, 26 de febrero. La comparación va a ser inevitable. Va a ser inevitable, y superar esa movilización de noviembre, yo no lo veo como algo fácil. Yo escuché fue Guadalupe Acosta, al buen Guadalupe Acosta Naranjo, sí, martes, ¿no? decirlo que lo van a hacer frente a la Corte, y en esta ocasión no es para presionar al presidente, sino para presionar a la Corte, así lo entendí, para que resuelva todo esto a favor. A la Corte no se le presiona así, a la Corte se le presiona, dicho de manera positiva, con argumentos. A los ministros se escuchan argumentos, los ministros escuchan que la ley sí es la ley, y que la ley tiene interpretaciones y tiene argumentos. Yo estoy convencido que los 11, bueno, no sé si Yasmín, pero que los 11 están dispuestos a escuchar argumentos más que gritos en la calle. Pero está bien que se empiece a mover la oposición. Yo sí creo que el Zócalo es difícil de llenar, y el Zócalo tiene ahí una serie de adeptos del presidente que lo defienden como suyo, y no está exento de riesgo de que no se llene, de que se haga la comparación con el 18 de marzo de la expropiación petrolera. Que ahí va otra vez el presidente. Sí. Para demostrar su marcha es chiquita, la mía es grandota. Y además, yo sí puedo ver un riesgo de violencia, porque el Zócalo le parece que tiene dueño. Pero la verdad... Pero más que violencia, yo hablaba del riesgo de la comparación. Sí. Va a ser muy difícil repetir igual. El voto, acercarse a la movilización de noviembre, el volumen. El INE no se toca, no tiene dueño. El voto no se toca, no tiene dueño. Me parece correctísimo. Y el Zócalo sí se toca porque no tiene dueño. También me parece correcto. Entonces yo espero que les vaya bien, y yo espero que, más que una presión en la calle, la fuerza de los litigios en la Corte estén en los argumentos y en la interpretación correcta de la ley, y en decir esto que dijo Lorenzo Córdoba en la Corte, en los expedientes, y decirlo en visitas a los ministros y a las ministras. Eso yo creo que ahí podemos. Nosotros ayer entregamos una acción de inconstitucionalidad, donde todos los integrantes del Grupo Plural presentó contra la Ley General de Comunicación Social y la Ley General de Responsabilidades Administrativas, que ya está allí y que, insisto, permite a los gobernantes hacer lo que les venga en gana y apoyar a su partido.
Vamos a pausa, son las 8:20. Volvemos. Continuamos con Ciro Gómez Leiva por la mañana. ...8:24... Bueno, nada más para ir al tema de Genaro García Luna. Antes de eso, Germán,
parecería que el caso de la ministra Yasmín Esquivel, la tesis, la UNAM, entró en un paréntesis. Después del mensaje del viernes del rector Graue. Sí. Estamos a jueves. Ciro, es un hecho incontrovertible, probado, rotundo, que la ministra se robó una tesis. Y así lo dijo el rector el viernes. Tal cual. Eso, hasta el propio presidente en las primeras mañaneras lo aceptó, dijo que era un error de juventud. Hoy es el aniversario de Justo Sierra. Hace 175 años, el 26 de enero de 1848, nació el rector Justo Sierra. Señor rector, yo creo en usted, creo que es una persona decente, creo que tiene las manos limpias, el señor Graue. Enrique Graue. Hágase de la historia como Justo Sierra, con coraje cívico, y no le tema a Palacio Nacional. La UNAM es un patrimonio cultural de la humanidad. La UNAM es de las mejores universidades del mundo, ahí sí, en rankings probados, en unas de sus carreras. Por cierto, hoy se abre el curso 2023, las inscripciones. En esas carreras, en algunas carreras como letras, en algunas carreras son mejor que las renombradas universidades de Estados Unidos o de Europa, en algunas de las carreras de las 132 licenciaturas que ofrece la UNAM. Entonces, debe la UNAM tener vergüenza académica, y con vergüenza académica anular ese título que se entregó, tope en donde tope, con las consecuencias que sean. Si ahí hay un sistema de corrupción interno, que supure, que se limpie. Si ahí hay también una organización, un cártel que venda tesis o un cártel que falsifique documentos, pues de una vez, que lo que sea, que truene, y que Yasmín Esquivel, por supuesto, renuncie a la Suprema Corte. Y digo algo más. Yasmín Esquivel y su desprestigio está intoxicando como un jitomate podrido a los demás miembros del Poder Judicial. Hay un descontento interno en los miembros del Poder Judicial por lo que hace. Sí lo hay. Yasmín, por supuesto, de carrera, de los que desde oficiales de oficiales hasta magistrados, además de estudiar la carrera, pasaron los exámenes y luego fueron a los concursos y luego estudiaron y van subiendo en la carrera. Se ganaron su plaza. Sí, se ganaron su plaza de jueces o de magistrados o de funcionarios intermedios que ayudan a jueces y magistrados. Entonces, para que llegue una magistrada o ministra, perdón, una ministra pirata sin las cartas credenciales y llegue al más alto tribunal. ¿Y por qué es importante esto? Pues porque están decidiendo asuntos como este de la reforma electoral, porque hoy deciden, o están por decidir, analizar el Código Electoral de la Ciudad de México en la acción de inconstitucionalidad 90-2022 que tiene la ponencia del ministro Pardo, y que pues vale lo mismo el voto de quien estudió, de quien se quemó las pestañas, de quien con esfuerzo hizo su trabajo en el Poder Judicial para llegar a juez, que el de quien trampeó. Eso no es correcto y no lo debe avalar nadie, y vergüenza le debería dar al presidente de la República estar defendiendo a una ministra como si fuera su empleada. Bueno, y por lo visto la señora Yasmín Esquivel no piensa irse. Hace 2 semanas yo decía, tiene que darse un paso al lado, tiene que dar un paso al lado. Tú lo decías con palabras más fuertes, pero pues 2 semanas después, Manuel. No, al revés, pareciera que es como, yo ya me quedé, digan lo que quieran, ya aguanté acá, ya aguanté diciembre, ya aguanté enero, ¿para qué me muevo? Por eso llamo yo y aquí me puedo quedar 12 años más, le quedan 11, 12 años. Sí, tranquilamente. Pues ya puede recibir una pensión de 4 años, es proporcional la pensión. Entonces, si está pensando en eso, ya, y esto está en manos de una persona decente como Enrique Graue, que yo creo que va a sacar coraje cívico de Justo Sierra, de José Vasconcelos,
de Pablo González Casanova, de Javier Barros, cierra y le va a dar una lección al país. Yo quiero mantener esa esperanza. Yo sigo pensando que esto está, antes que nadie, en manos de la señora Yasmín Esquivel. Pues sí. La verdad es Pero que sí. Pues ya vemos que ella no cooperará. Ella seguirá diciendo que le plagiaron, Ciro. Le plagiaron, bien, pero le que plagiaron. pues, no pudo recibirse antes, y entonces algunos pillos circularon su trabajo, su conocimiento, y por una mala coincidencia de fechas, este señor Báez y quizá otros que no conocemos, con el trabajo de ella se titularon antes. Bueno, y de ahí por lo visto no se va a mover. Y ni hablar. Pues El caso de Yasmín Esquivel. Pues ya hilándolo con el otro caso, ¿qué diría López Obrador? ¿Qué dirían todos los de Morena si el juez Brian Cogan, que ve al asunto de García Luna, no tuviera su título en la Law School Cornell que obtuvo en 1970, en la década de los 70? Que en este momento se estuviera discutiendo el título, la legalidad del título del exactamente. Juez Cogan. ¿Qué diría? Que él fue presidente de la barra de abogados federal de Estados Unidos, no solo del distrito de Nueva York, que lo aprobó al juez Brian Cogan unánimemente el Senado en mayo del 2006 y entró el 7 de junio del 2006, que es uno de los jueces, se llaman jueces senior, los jueces importantes, los jueces experimentados. ¿Qué dirían, señores de Morena, de la 4T, si el juez Cogan, su título, fuera falso? Por eso, la justicia que quiere AMLO, la justicia que comenta AMLO, es una justicia parasitaria, es una justicia rémora de la de Estados Unidos. Y comenta lo que hace la justicia de Estados Unidos. Allá tiene legitimidad, allá tiene temor los criminales de que los juzguen allá. Y aquí, pues aquí se les escapan, aquí les dan, aquí son corruptos con las propias palabras del presidente, y aquí el juez Brian Cogan es un artista estelar de las mañaneras. Bueno, hoy hablando de Genaro García Luna, Marco Silva, no hay juicio porque uno de los integrantes del jurado se va, literalmente, no es broma, se va al básquetbol hoy. Marco, no hay juicio de García Luna. Hola, buenos días, Ciro. No es broma. Feliz cumpleaños, Manuel Peregrino. Muchas gracias, muy amable, buen día. Bueno, pues resulta, Ciro, que le dieron un regalo de Navidad a este miembro del jurado. Y desde la semana pasada advirtió, oigan, yo tengo mis boletos para el partido, ¿se puede? No, pues dice el juez, sí se puede, pero también, digamos, el juez es tremendamente amable con el jurado, tanto así que se pone de pie en los formalismos del sistema judicial norteamericano. El juez, su señoría, imagínate, Ciro, se pone de pie cuando entra el jurado a la sala. Bueno, entonces les dijo el día de ayer, está muy bien, sabemos que tienen otras cosas, pero también esta es su principal responsabilidad en este momento. Entonces, por favor, atiéndanla, porque no me quiero ver en septiembre en este lugar. Así dijo el juez, y también le habló, lo comentó antes con el fiscal o los fiscales, lo comentó antes con el equipo de la defensa de Genaro García Luna. Hoy no hay, repetiremos hasta el lunes, pero el último capítulo en el que se formaron 7 testigos de la fiscalía, 7, todos agentes en activo o no, de aduanas, de la policía, de la DEA. En esos 7 testimonios que escuchamos, ni una sola imputación directa a Genaro García Luna. Es más, cuando el único narcotraficante que pasó al banquillo el día de ayer, Tirso Martínez, recibió una pregunta directa si había recibido sobornos de Genaro García Luna, dijo, no, yo no lo conozco. Entonces, el día de ayer, a mí me parece, Ciro, que la Fiscalía armó con evidencia el respaldo de lo que los testimonios de los narcotraficantes confesos había puesto ya antes en la mesa. Dice César de Castro que así nos vamos a ir al menos el primer día de la próxima semana, que van a ser puros, así nos dijo, testigos técnicos y policiales, de tal forma que parecería que en este momento la estrategia del gobierno de Estados Unidos que acusa a Genaro García Luna es justo de ir confirmando y contextualizando la narrativa
que si bien no están imputando de manera directa a Genaro García Luna, están dejando bien claro que esa droga entre México y Estados Unidos sí llega, evidentemente llega, se vende, se consume, pero sobre todo que es posible que llegue a este territorio por los contubernios extendidos con autoridades de México. Bueno, a ver, tenemos que hacer una pausa y al regresar nos interesaría conocer tu opinión sobre esta primera semana ya de testimonios contra García Luna y escuchar desde luego sobre el tema a Germán Martínez. 8:35, volvemos. Continuamos con Ciro Gómez Leiva por la mañana.
8:39 por la mañana, vamos con la información. Si para el 2 de junio la Suprema Corte o un juez no se han pronunciado y tirado las reformas del Plan B en materia electoral, esas leyes se aplicarán para las elecciones del 2024. Aseguró por la mañana el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdoba. Dijo que el gobierno federal pretende destazar al instituto con estas reformas y el objetivo es que las elecciones del 24 sean un problema. Es una brutalidad, es la obra de un carnicero, pues ayer los 11 consejeros coincidieron en que el secretario ejecutivo presente todos los recursos jurídicos a nuestro alcance para salvar a la democracia frente a este atropello. Por eso es importantísimo que esto se suspenda y que estas normas no entren en vigor antes del 2 de junio, porque así garantizaríamos las condiciones de equidad, de certeza, de transparencia, sin conflictos postelectorales. Todo eso es lo que implica una reforma, diría, insensata y hecha más con el estómago, con el hígado que con la cabeza, ¿no? Porque yo creo que lo que está detrás es, vuelvo a insistir, lo que se le atribuye al titular de la política interior, destazar al INE, que las elecciones del 24 sean un problema, pues probablemente para lucrar de ello. Si la Corte o el Poder Judicial no anulan el Plan B en materia electoral, se acaba la neutralidad de quien ejerce el poder para todos y el presidente solo ejercería su influencia en favor de su partido. Aseguró por la mañana el senador del Grupo Plural, Germán Martínez. Dijo que con estas leyes electorales, el viejo PRI ha resucitado porque el Plan B es una carnicería que quiere despanzurrar al INE. No está suspendida la resolución del juez que le otorgó el beneficio de prisión domiciliaria a Juan Vera Carrizal, porque un juez de igual jerarquía no puede suspender la orden de otro juez. Aseguró por la mañana Maribel Pérez Santaella, abogada del presunto agresor de María Elena Ríos. Dijo que esperarán a que el Tribunal de Justicia determine si confirma, modifica o se revoca este beneficio, pero que desea que a la brevedad su cliente pueda estar en su casa mientras lleva su proceso. Y en estos momentos el dólar interbancario se cotiza en 18 pesos con 84 centavos. Tuiteó hace 3 minutos Rosario Robles, Leo, pone una foto de ella bajando una escalera, supongo que en su casa, sí debe ser en su casa, y escribe: es el momento en el que mis abogados me informan que el 9º Tribunal Colegiado me otorgó un amparo, uno más, que obliga al juez a tomar en cuenta elementos presentados por la defensa para el sobreseimiento de mi caso. Mi abogado dará más detalles al respecto y cierra con el hashtag: si es venganza, no es justicia. Pero le quitaron 3 años de libertad, no de vida, porque vimos que hizo trabajo con las internas, las presas, ahí en Santa Marta. Y 3 años después, 3 años y medio después, van cayéndose uno a uno las causas, las acusaciones en contra de Rosario Robles, pero le quitaron 3 años de libertad. Germán. Sí, es de la famosa prisión preventiva oficiosa caprichosa, más bien, la prisión preventiva caprichosa acaba con la dignidad de las personas. Ella estaba acusada, yo lo he dicho aquí así, y tiene derecho a defenderse desde su casa, no en prisión. Y tenía que dar unas explicaciones, como lo está haciendo ahora. ¿Qué es lo que está haciendo ahora? Sí. ¿Qué es lo que debió haber hecho desde hace 3 años? Eso es no es digno, eso no está en favor de los derechos humanos ni de la famosa presunción de inocencia. Eso no es de un Estado de Derecho, eso es de un Estado salvaje. Eso es de otro pleito, un pleitero. Eso es de otro pleito. Eso es eso es una bajeza moral, sinceramente. Encarcelar a una persona para que se arrodille frente al poder, pues es una bajeza moral. Y sinceramente, pues yo creo que debe dar explicaciones. Sí creo que debe dar explicaciones, como lo está dando hoy. Y su abogado tiene, por supuesto, derecho a interponer todos los recursos, nada más faltaba. Y qué bueno que se está aclarando este asunto y a su favor. Regresamos a Nueva York. Marco Silva, tu balance de estos 3 días de testimonios contra Genaro García Luna. Y aquí está el senador Germán Martínez, a quien le pedimos también una opinión. Marco. Buenos días. Es temprano en el juicio, corrió la primera de 8 semanas, Ciro, entonces
creo que la Fiscalía buscó abrir grande, es decir, abrió fuerte con el testimonio de Sergio Villarreal, le siguió alguien que tiene un estatus mucho menor, pero creo que quiso dejar muy firme la idea y la imagen en el jurado de las acusaciones que está haciendo en contra de Genaro García Luna, y perfiló desde la voz de Sergio Villarreal quién es ese personaje al que está acusando. Después vino, como te decía, un día de evidencia no muy sólida, y me parece que no muy sólida no porque no lo sea per se, sino porque es evidencia que se utilizó también en el caso del Chapo Guzmán. Entonces aquí parecería pues un discurso ya escuchado, un elemento, un recurso no tan poderoso, sin duda no tan poderoso. Parecería entonces que va a cerrar un primer círculo esta semana y a esperar dónde están esos millones de documentos, millones, literal, así lo dijo en algún momento meses atrás, dónde están las grabaciones, toda la información que obtuvieron de los dispositivos electrónicos requisados de Genaro García Luna en distintos momentos. Entonces, es una fiscalía joven, es decir, los fiscales que están involucrados, 4, son muy jóvenes de edad. No quiero subestimarlos, pero esta primera semana creo que abrieron muy fuerte y cerraron débil. Veremos qué viene a continuación. Me dicen por aquí, Ciro, que es poco probable que tengamos otro testimonio taquillero en los próximos días, pero yo te puedo decir, la defensa está escuchando para saber en qué momento plantear ellos o presentar ellos a sus propios testigos y empezar a contrarrestar evidencia contra evidencia, porque, insisto, al día de hoy, fuera del testimonio de Sergio Villarreal, pues la Fiscalía no tuvo más. Germán. A ver, yo sí creo que es un asunto grave. Yo sí coincido con que se está juzgando lo que han dicho varios, Jesús Silva Herzog, lo que dijo aquí Epigmenio Ibarra, que se está juzgando toda una política de persecución del narcotráfico en México, que viene, Genaro García Luna estuvo desde Zedillo, luego estuvo con Fox, luego con Calderón, y luego hasta hizo contratos con el propio Peña Nieto. Ayer muy bien puntualizó Marco Silva cómo sube la droga, pero nadie le ha reclamado, y el presidente López Obrador le debe reclamar al gobierno de los Estados Unidos cómo baja el dinero de allá, de Nueva York, cómo baja el dinero a Culiacán, cómo baja el dinero de Los Ángeles hasta Colombia, cómo baja el dinero por Latinoamérica. No he oído un solo reclamo a cómo baja el dinero, y sí oigo cómo sube la droga. Segundo, la Corte mexicana ya juzgó alguna vez a Genaro García Luna por el caso de Florence Cassés, que ahorita quiero decir algo más. Pero no son las pruebas, ni los tiempos, ni los delitos lo que debe tener el protagonismo en un juicio. Para un abogado, lo que debe tener el protagonismo en un juicio es la sentencia, es el veredicto que se dará en unas 8 semanas. Y aquí sí, en un veredicto no valen los dichos, sino las probanzas. No vale lo que dijo un criminal o lo que dijo un no criminal, sino las probanzas. Quien tendrá el protagonismo final y definitivo en un juicio, como en cualquiera, es la sentencia. Y ojo, señores militares, con la vara que están midiendo a García Luna en Estados Unidos, con esa vara van a medir a muchos militares actuales en el poder hoy, que actúan con cooperación de los Estados Unidos, que los condecoran en los Estados Unidos, y con más poder y con menos transparencia, como hoy no licitan contratos, señores militares, como hoy tienen asuntos en las aduanas, como hoy tienen asuntos en civiles, así como están juzgando, con esa vara que están juzgando a García Luna, los van a juzgar a ustedes. Segundo, yo sí quiero decir una cosa sobre García Luna, muy importante, que dije hace el 4 de febrero del 2013 en el periódico Reforma, hace casi 10 años. Sí, García Luna, en ese momento, la lucha contra el crimen. El espectáculo va en contra de la verdad. Y lo dije a propósito de Cassés, que Cassés salió de prisión porque la autoridad quebrantó ritmos y maneras impuestos por la Constitución
para privar de la libertad a una persona, porque la policía de García Luna utilizó pruebas viciadas al dar primacía al espectáculo en detrimento del proceso legal, por atender a la prensa antes que garantizar la protección consular a Florence Cassés. Comer ansias por cantar victoria mediática frente al crimen, aunque las probanzas sean débiles en los juzgados, fue un error del sexenio de Felipe Calderón, y se está pagando caro. El aquel michoacanazo, la noticia falsa de atrapar al hijo del Chapo, la teleserie pagada para lucir a la Policía Federal, las campañas publicitarias de narcos abatidos, los sobrevuelos cinematográficos de helicópteros a que a la larga corrompieron no solo el expediente judicial de Cassés, sino todo el sentido de la lucha necesaria, buena y útil contra la delincuencia. Sí, el espectáculo va en detrimento de la verdad, porque triunfa el parecer y no el ser. En Estados Unidos, si hay alguna crítica a la justicia de Estados Unidos, es que a veces triunfa el parecer y no el ser, que es demasiado espectacular. Yo no creo en una justicia espectacular, yo creo en una justicia de razones, de argumentos y de ley. Y yo espero el veredicto. Y finalmente, yo no olvido las víctimas del sexenio de Calderón, del de Peña Nieto y del de ahora, que son más. Hoy hay más muertos, hoy hay más violencia, hoy hay más desaparecidos, hoy hay más periodistas asesinados, y entonces yo no olvido a las víctimas, que deberían tener tantita más centralidad, más sensibilidad en las mañaneras, que el protagonismo de los criminales que estamos viendo en esas mañaneras, que son cajas de resonancia, que son para